Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Confiemos humildemente en su amor y en su misericordia. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que por la gracia del Espíritu Santo infundiste en los corazones de tus fieles los dones de tu amor, concede a tus siervos, por quienes imploramos tu clemencia, la salud de cuerpo y alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto, y le hablaré al corazón. Ella me responderá allá, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío, y no volverá a decirme Baal mío. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre, nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad, y entonces tú conocerás al Señor. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. El Señor es compasivo y misericordioso. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. El Señor es compasivo y misericordioso. Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad y aclararán
aclamarán tus victorias. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gran acontecimiento encontramos en el Evangelio a través de las sanaciones que Jesús realiza, y lo hace de una manera muy especial. En tiempos de Jesús, ciertamente, ya había quien se dedicaba a sanar enfermos. Ya en otro momento se los he dicho, llamados taumaturgos, que eran los que se dedicaban justamente al cuidado y la sanación de los enfermos. Jesús lo hace de una forma muy especial. A diferencia de los taumaturgos que recetaban ciertas hierbas, algunos métodos naturistas, Jesús con su sola palabra otorga la salud, otorga la sanación a los enfermos. Esto causa gran revuelo entre el pueblo. Incluso por eso llegan a pensar que Jesús está poseído por un espíritu inmundo, por Satanás mismo, que lo hace actuar de esa manera. Sin embargo, Jesús nos muestra a través del desarrollo del Evangelio cómo la fuerza de la palabra suscita justamente el acontecimiento de la sanación. La fuerza de la palabra de Dios que se hace presente en la circunstancia difícil que el hombre está viviendo. Jesús mismo, la palabra hecha carne, se hace presente en medio de su pueblo. Por eso la gente también, al contemplar los milagros que Jesús realizaba, contemplaba la presencia de Dios. Dios ha visitado a su pueblo. Dios está en medio de nosotros.
Y no solamente está en medio de nosotros, sino que se hace uno con nosotros, sino que participa de nuestras mismas debilidades, participa de nuestras mismas necesidades y se compadece de nosotros. Los dos ejemplos que escuchamos en el Evangelio del día de hoy, justamente nos damos cuenta cómo Jesús se compadece ante el acontecimiento de la enfermedad. Por un lado, dice, era el jefe de la sinagoga el que se acercó a pedirle a Jesús que sanara a su hija. Es decir, Jesús no solamente viene a sanar al enfermo, a hacerse presente con aquel que lo necesita a través de la salud, sino de quienes están alrededor del enfermo. Jesús mismo se presenta justamente en este apartado del Evangelio como el consuelo, como la fuerza, como la confianza. Pero es necesaria la fe de la familia, del que está en torno al enfermo. Y en el segundo ejemplo, aquella mujer que padecía flujo de sangre y que pensó que con solo tocar su manto sanaría, nos presenta también la fe del enfermo. Por eso la enfermedad se convierte en una oportunidad que acerca no solo al que la padece, sino a quien está cerca de él, a Dios. Pero también puede, y en muchas ocasiones sucede, que aleje de Dios al enfermo y a quienes están cerca de él. ¿Cuál es la diferencia entre estar cerca de Jesús y lejos de Jesús? La fe, la confianza. El jefe de la sinagoga tenía que tener fe en que Jesús podía sanar a su hija. Aquella mujer tenía que tener fe en que Jesús la podía sanar de la enfermedad que padecía. La diferencia de estar lejos o estar cerca es la fe, es la confianza en Dios. Y hay muchos en el ejemplo del Evangelio que están cerca de Jesús, pero no tienen fe, no confían que Jesús lo puede hacer. Hay muchos, dice el Evangelio, que era una muchedumbre la que seguía a Jesús. Hay muchos que iban y venían con Jesús, pero no creían, no confiaban que Jesús podía dar la salud. Hermanos, la fe, el don tan maravilloso que hemos recibido nosotros desde nuestro bautismo, nos lleva no solamente a creer en Jesús, nos lleva verdaderamente a creerle a Jesús. Muchos de nosotros presumimos que tenemos fe porque creemos en Dios. Y así lo manifestamos. Cuando te hacen la pregunta, oye, ¿tú tienes fe? Claro, creo en Dios. Pero en verdad, ¿le crees a Dios? ¿Confías en Dios? Y digo, lo pongo en el momento más difícil que podemos vivir, como es el acontecimiento de una enfermedad, ya sea personal o ya sea de un ser querido. ¿Verdaderamente le creemos a Jesús y a su palabra? O más bien, es que hemos hecho caso omiso a su palabra y por eso en el momento de la prueba dudamos, desconfiamos. Porque la palabra es la que suscita la fe. Aquel hombre, ¿cómo creyó en Jesús si no seguía a Jesús? No era de los seguidores de Jesús, sin embargo confió en Jesús. ¿Y por qué confió en Jesús? Por lo que había escuchado de Jesús. Es decir, la palabra suscitó la fe. Aquella mujer seguramente tampoco era de las seguidoras de Jesús. Padre, ¿y cómo se atreve a decir eso? Sencillo, porque si estaba enferma y su enfermedad era un flujo de sangre, seguramente le impedía ir para allá y para acá como Jesús lo hacía. Escuchó hablar de Jesús, escuchó lo que Jesús hacía, creyó, confió
y se acercó a Jesús. Y quienes estaban cerca de Jesús no confiaban, no creían. Pero la palabra, por eso muy importante siempre estar atentos a la escucha de la palabra. Si tú no eres capaz de escuchar la palabra, si cuando la palabra se anuncia, tú estás distraído, te da flojera abrir tu Biblia, leer, escuchar lo que Dios te está diciendo. Si cuando la palabra de Dios se anuncia, tú te distraes con cualquier cosa, porque hoy tenemos muchos distractores. A ver quién está conectado. Oye, mi comadre hoy no se ha conectado. Podemos estar hasta con las manos distrayéndonos. No presumas que tienes fe, porque el que tiene fe escucha la palabra de Dios, está atento a lo que Dios dice. Y recuerden que Dios nos habla constantemente a través de su palabra y también a través de los acontecimientos. ¿Cuál es el resultado? Que en el momento de la prueba, concretamente la enfermedad de la que nos habla hoy el Evangelio, sea tuya o sea de un ser querido, dudas, desconfías, te desesperas, pierdes la esperanza. Ese es el signo de que tu fe no está realmente fortalecida. Y no está realmente fortalecida porque no te gusta escuchar la palabra de Dios, porque te distraes fácilmente, porque no pones la atención necesaria a la palabra de Dios. Consecuencia, el titubeo de la fe. Y sin embargo, muchos de nosotros aún así seguimos presumiendo que tenemos fe. Claro que tenemos fe, pues es un don que Dios nos ha dado en nuestro bautismo. Pero al final de nuestros días, cuando nos encontremos con el Señor Jesús para ese juicio inminente, el Señor no te va a preguntar si tienes fe. El Señor sabe que tienes fe, porque sabe que te la dio el día de tu bautismo. El Señor lo que te pedirá será los frutos de esa fe, las obras de esa fe. Y entonces no habrá excusa, no habrá pretexto. Es que mi comadre no se conectó, es que mi compadre no hizo, es que, no habrá justamente eso. O tienes obras o no tienes obras. Si esta mañana, si este día el Señor te llamara a su presencia, ¿qué obras de fe tienes? ¿Qué le podrías presentar al Señor? Al respecto dice el apóstol Santiago: muéstrame tu fe con obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te mostraré mi fe. La fe que no se traduce en obras es una fe muerta. Padre, ¿y cuáles son las obras de la fe? Sencillo. Las 14 obras de misericordia. Ahí está. ¿Quieres una receta como las de cocina, paso a paso? 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Ojalá te las sepas, por lo menos. Y si no te las sabes, pues estamos fritos. Y si te las sabes y no las realizas, peor aún. Esas son las obras de fe, las obras de misericordia. Y si no vivimos las obras de misericordia, no tengamos la presunción de decir que tenemos fe,
Porque una fe que no se traduce en obras, dice Santiago, es una fe muerta. ¿Qué tipo de fe tienes tú el día de hoy? ¿Una fe como la de el jefe de la sinagoga, como aquella mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años? ¿O una fe muerta? Porque a lo largo de tantos años no la hemos podido traducir en obras. Porque todavía estamos esperando que Dios se haga presente. Porque todavía estamos esperando que Dios me dé tal o cual cosa para poder corresponder. Porque todavía estamos esperando que tal o cual persona cambie. Porque todavía estamos esperando que tal o cual padrecito me predique, porque me gusta cómo predica él y este no. Y entonces con este no cambio y con este sí. ¿Qué estamos esperando para traducir nuestra fe en obras? Recuerden, en el juicio inminente, la pregunta no será si tienes fe, sino cuáles han sido las obras de esa fe. Que así sea. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para todos los hombres, diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por los religiosos, que sean siempre plenamente fieles a su vocación, oremos. Escúchanos, Señor. Por los ricos, que no queden prisioneros de sus bienes terrenos y descubran el valor de las verdaderas riquezas, oremos. Escúchanos, Señor. Por los pobres y los que pasan hambre, que encuentren ayuda en sus necesidades, oremos. Escúchanos, Señor. Por quienes vivimos en nuestra comunidad parroquial, que logremos crear vínculos mutuos de amor, de simpatía, de ayuda y de amistad, oremos. Escúchanos, Señor. Para que con el trabajo de este día cooperemos en la construcción de un mundo mejor, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos al Señor en acción de gracias de José Flores Bautista, de la familia Pérez Padilla, por las necesidades de la familia Rosales García, Matei Ramírez, Romo Evaristo, Reyes Romo, Romo González, Evaristo Pérez, Merlos Contreras, Navarro Contreras, Román Salgado, por las necesidades de Óscar Samuel Román Salgado, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las necesidades de salud de Graciela García Guadarrama, María Eugenia García Guadarrama, Sergio Quintero Macías, Pedro Morales Miranda, Edith Areli Quintero García, Itzel Mendoza Quintero, Catalina Olvera, Alejandro Pérez, Matilde Roque, Marta Yolanda Olvera, Elsa Aguilar Olvera, Melanie Pamela Arias Martínez, Estela Vargas Gutiérrez, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por el eterno descanso del Padre Francisco Javier Arteaga Gutiérrez, Demetrio Matei Fernández, Enrique Camacho Gutiérrez, Felipe Alejo Aguilar, Apolinar Camacho Gómez, Juan Olvera Roque, Margarita Olvera, Ángela Pérez Santos, Dionisio Jiménez, Delia Mercedes Hernández, Óscar Uriel Calderón Rodríguez, Angélica María Pérez Padilla, Guadalupe Padilla Muñoz, José Dolores Pérez Padilla, Jovita Salas, Florentino Suárez Boiso, Gabino Romo González, Gregorio Romo González, María Antonia González, Gabina Pérez, Benito Evaristo, Rufino Ortiz y las almas del purgatorio, para que el Señor les permita contemplar su rostro en la vida eterna. Roguemos al Señor. Pidamos por cada uno de nosotros, por nuestras intenciones y necesidades, lo que hay en nuestro corazón y que el Señor bien lo conoce, para que lo atienda favorablemente. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones, y haz que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos pan y vino.
Apiádate, Señor, de tus siervos, por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza a tu majestad, para que por efecto de estos santos misterios obtengan la gracia de tu bendición celestial y alcancen la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. La paz de Cristo.
sabes cuál es la razón por la cual no puedo recibir sacramentalmente tu cuerpo y tu sangre. Sin embargo, humildemente el día de hoy, te pido que vengas a mi corazón, al menos espiritualmente. Lléname de tu gracia y de tu paz, y por tu misericordia, ayúdame a ser cada día más fiel en el cumplimiento de tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Al recibir este divino sacramento, te rogamos, Señor, que a tus siervos, a quienes les concediste que nos amen, les des el perdón de sus pecados, tu consuelo en la vida y tu constante protección, para que sirviéndote todos con un mismo corazón, podamos gozar juntos de la visión de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hagamos juntos la oración por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate a mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amado. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. Recordarles y hacerles la invitación el día de hoy a las 6 de la tarde tenemos la lección divina para que podamos acercarnos a la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden quedarse en paz. Que Dios y María nuestra Madre les acompañe y les bendiga, que tengan un excelente día.